hay personas que se mueven en el mundo espiritual a favor del mal. En este caso le está pasando a una muchacha. Frecuentemente está siendo visitada por un duende. Nosotros ya consultamos y nos dimos de cuenta que estas visitas vienen por parte de un adulto mayor, de una persona que tiene un pacto. Para los que no saben, los duendes también tienen la capacidad de desdoblarse e ir a ciertos lugares, poder tocar, ver, escuchar, para que lo tengan presente. Es el caso de esta chica que le está pasando con este duende. A mí hace mucho tiempo, años para mejor dicho, hay algo que me molesta. Viene a mi cama, me dice que me ama, que me adora, que él y yo podemos ser muy felices. Es algo demasiado pesado. Cuando quiero orar y pedir ayuda a nuestro Señor Jesucristo o llamo a Jehová, me quita la fuerza por completo. En ese entonces no me deja hablar, me toca el cuerpo. Esto me pasa prácticamente hace 3 años. Vivía con mi primer pareja. En ese entonces me pegaba, llegaba a mi cama, me hacía sentir un dolor, me decía que si no dejaba a la persona que tenía le iba a causar un accidente. De ahí me dejé con él hace 1 año. Encontré otra pareja, estoy con él y vuelve y me molesta esto otra vez. Yo le digo que me deje en paz, que quiere de mí, que se me presente, me dice que no. Es algo que ya no me deja como tener vida. Me molesta todos los días llega a mi cama. Todos los días, no hay día que no llegue. Me arrulla el bebé, yo tengo un bebé de 1 año. Me arrulla el bebé, le digo que no me le vaya a hacer daño, me dice que no le va a hacer daño, que él solo lo está mirando, que es un niño muy bonito. Y me pasa solo en el día. Yo no me puedo acostar a dormir después de que mi esposo se va a trabajar. Él se va a las 6 de la mañana y ya no puedo dormir después de ese entonces, porque a esa hora llega, y me llega sino de día, no me llega de noche, solo de día. Como les venía contando, nosotros consultamos a la chica para saber qué es lo que la está molestando, y el espíritu nos hace saber que esas visitas vienen por parte de un duende. Nos arroja el nombre de un señor, en este caso un adulto mayor. ¿Hay alguien aquí? Si hay un espíritu aquí, quiero que sepa que le voy a dar luz. Bueno, ya entendí, yo me voy a ir. Regresaré para darte luz. Los pongo en contexto. Me invitaron para este centro comercial donde me dicen que se están presentando unas anomalías en el lugar, que las personas que ingresan, en este caso los clientes a los baños, dicen que hay unas manifestaciones por parte sea de un duende o de una bruja. Es lo que dicen pues las personas. Una vez yo ingreso al lugar y empiezo a constatar que lo que está pasando, me di de cuenta que estas manifestaciones obedecen por parte de un encarnado. Para los que no saben, un encarnado es un espíritu maligno que toma la forma de un ser fallecido, suplanta su identidad, pero en este caso no se nos quiso presentar. Mi abuela nos contaba que cuando ella tenía 7 años la perseguía mucho un duende.
ella nos contaba que cuando la ponían a barrer, pues más que todo el patio de la casa, siempre después de horas de la tarde o después del mediodía, escuchaba que algo le silbaba desde el monte. Ustedes saben pues que las casas en ese entonces eran casas en bareque, casas antiguas, casas hechas esas normalmente en tapias de la época. Y ella decía que escuchaba que alguien le silbaba y que ella miraba, reparaba y no veía nada. Y ella dice que le contaba a la mamá, que le decía de que había alguien que le silbaba desde el monte. Pero la mamá le decía, ¿pero quién le va a silbar por acá? Los pájaros, porque por acá casa cerca no hay, estamos a kilómetros pues de las demás casas, de las demás viviendas. Y ella decía de que no, que era un silbido, como que si fuera el silbido de un hombre. Pero buscaban y miraban y más que todo y no veía nada. Entonces a la final ella no le prestó atención a eso. Hasta que llegó un día donde el papá de ella le dijo, mija, eso es un duende. Usted tiene que perderle el miedo a los duendes. Entonces ella le contestaba, le decía de que ¿cómo así papá que un duende? Y dice, sí, eso es más que todo un duende, por acá esto es zona de duendes. Entonces para que pierda el miedo, esos duendes no hacen nada. Resulta que cierto día, en horas del mediodía, otra vez volvió a salir a barrer las hojas del patio y empezaron a silbarles desde el monte, desde el canelón. Y ese día ella estaba sola, porque la mamá de ella no estaba. Entonces resulta de que ella empezó, pues como ya no tenía miedo, empezó a llamarlo, diciéndole, duende, yo ya sé que es usted, venga, tranquilo, véngase. Entonces cuenta ella que ese día no sucedió nada, no pasó nada, ya dejaron de silbar y todo pues común y corriente. Bueno, se quedó la cuestión así. Cierto día la bisabuela sale y no la encuentra por ninguna parte. No la ve y es buscándola y qué se hizo esta muchacha. Entonces hablaron con las personas de las zonas y de pronto la habían visto y los trabajadores decían que no, que por ahí no habían visto pasar ninguna muchacha. Entonces ellos ya preocupados. Mi mamita nos cuenta que ella se fue por 3 días, que dice que el duende ese día salió al patio el día que ella estaba sola, porque la mamá de ella, lógicamente la bisabuela de nosotros, estaba cogiendo café con su esposo y resulta que ese día ella quedó sola en la casa. Entonces dice que el duende salió, que un hombrecillo, ella habla de un hombrecillo, o sea, un hombre pequeño, de estatura mediana, muy pequeñito, decía ella, y que tenía un sombrero como hecho en paja, que se la cogió de la mano, la convidó, y ella dice que sintió como que si la hubiesen hipnotizado. Ella dice que la agarró de la mano y la empezó a llevar monte adentro. Mi abuela dice que se le presentó el duende, que ese duende se le presentó ahí en el patio de la casa, que era un hombre de baja estatura, que tenía que su forma, pues como su apariencia era muy fea, era como si fuera un anciano, y que tenía sombrero pues como hecho en paja. Y ella dice que empezó a sentir como que sus piernas no le respondían y se le acercó el duende, que le dijo algo que ella no entendió y la agarró de la mano y se la llevó monte adentro. Dice mi abuela que ella no podría saber por qué lugar se la llevó, que ella veía como mucho cerramiento y con ser que estaba en horas de la tarde, todavía estaba de día y estaba como que era una zona, pues como la zona era normalmente muy boscosa, pero que ella sentía que andaba pero con una rapidez sobrenatural, que ella ni siquiera captaba ver por qué camino era que se metían. Y ella decía que lo más curioso era que cuando entre más avanzaban, ella veía al lado de atrás que se iba cerrando el monte. Mi abuela cuenta de que, bueno, que el caso es de que pareciera como si todo hubiese pasado así como tan rápido, que cuando llegaron a una casa abandonada, a una casa muy vieja que inclusive ella ni conocía. Entonces que eso fue una zona pues como muy lejana. Ella dice que fue cuestión de minutos que llegaron allá, pero cuando llegaron fue de noche. Y que dice mi abuela que el duende cogió, la llevó de la mano, la entró a la casa y había una olla con un fogón de leña prendido. Y había una olla hirviendo, que dice mi abuela que lo que había en esa olla era leche y bananos, lo que tenía era ahí, ese duende. Y dice mi abuela que algo muy curioso, porque ella se quedó 3 días lógicamente con sus noches con el duende allá, que ese duende era muy celoso, que ella salía pues como a ir a hacer su necesidad y ese duende era detrás haciéndole caras.
haciéndole caras. No le gustaba pues como de que ella se fuera del lugar. Entonces mi abuela dice que ella ya desesperada ya, que eso sí tenía todo, tenía hasta cobijas, que habían cobijas de lana, habían muchos zapatos regados, habían muchas camisas tiradas en el suelo como para que ella durmiera. Y dice mi abuela que frío no pasó, era una casa abandonada, literal, perdida en el monte. Entonces, y que lo que le daba era leche y bananos, que era lo que le daba este ser sobrenatural a ella. Y ella decía que le tenía miedo porque tenía una apariencia muy fea, o sea, el rostro como de un anciano, pero una cara muy mala, es lo que ella dice. También algo muy curioso que cuenta mi abuela, que dice que a la medianoche ella se despertaba escuchando unos tambores afuera, en el corredor de esa casa abandonada, que dice mi abuela que es como un ritual que hacen estos duendes, que siempre, en esos días que ella estuvo allá, en esos 3 días que estuvo allá, siempre a la medianoche empezaba el duende a tocar como una especie de tambor y cantaba una canción como jalapa japa, jalapa japa, que ella decía que no entendía muy bien, y era como una especie de ritual, que cuando terminaba el duende quedaba como estático, no se movía, y en cuestión de 10-15 minutos como que volvía en sí y nuevamente se entraba y se acostaba al lado de ella, pero el duende no dormía. A toda hora era pendiente de ella, decía mi abuela que el duende cada ratico con la mano le espantaba los zancudos, porque había mucho zancudo allá en medio del monte. Decía mi abuela que era una casa literalmente abandonada, metida entre el monte, que ella nunca había visto. Y entonces ese duende era muy pendiente de ella, hasta que mi abuela tuvo pues como ese valor, porque dice mi abuela que ella se quedó sin habla por más o menos por 2 días. Cuando mi abuela tuvo el valor y pudo hablar, le dijo al duende que la llevara a la casa, que ella ya se sentía cansada, se sentía desgastada. Y dice mi abuela que ella se acostó a dormir ese día, que ya estaba muy agotada, se acostó a dormir y resulta que cuando despertó en el gallinero de la casa, allá despertó, el duende la cargó, ni cuenta se dio, volvió y la regresó para el lugar. Entonces cuando mi abuela apareció, mi bisabuela tomó la decisión de irse del lugar porque mi abuela les contó. Ella era una niña, como les digo, ella estaba como entre los 7 o 8 añitos, y dice mi abuela que le contó todo a su mamá, a mi bisabuela, y ellos tomaron la decisión de irse del lugar porque ese duende mantenía rondando, porque ellos ya empezaron que no la dejaban salir, y decía que el duende llegaba en horas del mediodía y prendía la casa a piedra. Bravo, furioso estaba ese duende, y les prendía la casa a piedra para que la dejaran salir. Y mi abuela decía que ella con el temor, claro, con el temor, el miedo, dice que el duende jamás la tocó, jamás le hizo daño, sino que se obsesionó de ella, que se la quería llevar otra vez, se la quería llevar. Entonces el miedo de mi bisabuela era que se la llevara y nunca la volviera a regresar, porque si hubieron casos así, de que se llevaban las niñas y no volvían a saber, nunca jamás en la vida sabían de las niñas, se perdían, se quedaban perdidas en el monte, las buscaban y hasta ahí. Entonces mi bisabuela tomó la decisión de irse del lugar. Ellos se fueron del lugar, ellos se sintieron muy atacados porque ese duende siempre empezó a llegar después del mediodía y prendía la casa a piedra, furioso para que le dejaran llevar a la niña. Y es lo que cuenta mi abuela. Mi abuela dice que fue una experiencia muy dura, porque ella decía que ese duende era acompañado por cosas malas, por entidades malignas. Es lo que cuenta mi abuela, que se sentía esa presencia, que ella dice que cuando estuvo con el duende, cuando el duende salía a tocar, pues a hacer ese ritual a la medianoche, se escuchaba como que quebraban todo el monte, literalmente se hacía una borrasca. Ese era pues como el miedo de ella, que de pronto una borrasca de esas se la llevara a ella. Entonces ella decía, eso parecía como si fuera el diablo que lo quisiera alzar, pero era como un ritual y él cantaba hasta que quedaba estático y quieto. Entonces ellos tomaron la decisión, mi bisabuela tomó la decisión de irse del lugar y dejaron eso abandonado, dejaron esa casa abandonada.